cosa. Mire, ya están con nosotros nuestros próximos invitados. Es que tenía que hacer este editorial que es importante y decir algunas cosas que parece meritoria en este diálogo, en este discurso con buenos amigos. Nuestros invitados, el doctor Israel Figueroa, la doctora Sonia Navarro, bueno que ustedes están con nosotros. Ahí ustedes los ven, gente querida y que amamos de manera extraordinaria. Óigame, qué bueno que ustedes están con nosotros, pastores. Dios te bendiga, Pastor Semidey. Gracias por la invitación y por estar aquí un ratito en Terto Hablemos. Hoy madrugamos para estar contigo bien temprano. Eso es una bendición de Dios. Oye, qué bueno, qué bueno. Perdonen. No, tranquilo, si ya realmente levantamos, ya desde las 6 uno tiene que estar despierto, así que para nada. Mire, pero pastora, pero si el pastor Israel y ustedes estaban conmigo en una emisora colega y se levantaban temprano también. Así que realmente siempre nos hemos levantado temprano. Una vez uno tiene niños, ya eso de dormir un ratito más en la mañana, eso es historia. Yo aprovecho las mañanas para conectarme con Dios cuando todo el mundo está dormido, porque después que se despiertan, ya tú sabes que hay que correr con ellos con el hambre que les da. Así mismo es. Y qué bueno que ustedes estén con nosotros. El pastor Israel Figueroa, la pastora Sonia, son pastores, han sido pastores por más de 25 años. Han ejercido el ministerio por mucho tiempo, gente que tiene estatura espiritual y que tienen ciertamente palabras que compartir y que decir. Para mí es un tremendo honor que en este proyecto, que es un proyecto dirigido para pastores y para pastoras, donde hemos tenido tan lindo recibimiento de la audiencia, de pastores, de pastoras, que han estado viendo en este concepto este refrigerio para ellos y un espacio donde se puede hablar el idioma de los pastores y las pastoras. Exacto. Que era un espacio donde en Puerto Rico de manera consistente, de lunes a viernes, como lo es Terto Hablemos, de 7 a 9 de la mañana, es totalmente novel. No hay una programación de esta manera. Y qué bueno que ustedes, cuando les compartí, les hablé, ustedes de todo corazón y con candidez aceptaron este reto, en la cual yo agradezco al Señor que ustedes sean parte de esto y que juntos podamos seguir contribuyendo a la vida de los pastores y las pastoras en Puerto Rico. Amén, amén. Estamos sumamente motivados y yo le decía a la pastora Sonia que estamos aquí disponibles y dispuestos para hacer la labor y que nuestra experiencia de pastorado de 25 años, ¿verdad? Humildemente pueda bendecir a otros y podamos, ¿verdad? Compartir un momento de algo que en la teoría se da, pero en la práctica es donde la cosa, ¿verdad? Está caliente, como decía nuestro hermano Joel anteriormente, que hay que bregar con situaciones, ¿verdad? Que a veces son complejas. Y nos toca, ¿verdad? Hablar de visión y misión. Así es. Y la pastora Sonia y yo ayer estábamos preparando unas cositas para hoy, para compartir con los hermanos que nos escuchan y la gente linda. Y número uno, no quiero dejar de felicitarte, Semidey, por esta iniciativa. Sabemos que Dios ha tocado tu corazón y te ha permitido, ¿verdad?, poder proyectar esto. Está hecho muy bien. Lo primero que tengo que decir al público en general, yo no esperaba menos, pero me sorprendió bien positivamente. Ayer me pegué rapidito a las 7 de la mañana y la cantidad de hermanos que pueden compartir esta plataforma es excelente, de mucha experiencia, de mucho y sobre todo humildad. Ha conseguido un grupo de trabajo de gente humilde que reconoce lo que es delante de Dios y lo que es Dios para ellos. Eso es bien importante porque nadie debe tener el más alto concepto del que debe tener, sino, ¿verdad?, que nos veamos como hermanos que somos. Y compartir este momento para nosotros es sumamente grato. Hay una frase que mi esposa quiere comenzar para establecerlo de esta mañana y miren cómo lee. Miren, la visión, nos ha tocado hablar de visión y misión pastoral y para nosotros esto ha sido bien importante porque durante todos los años en la pastoral hemos sido pastores bivocacionales y sabemos y yo honro, ¿verdad?, a los pastores que están full time en el pastorado y eso es a pura honra, los admiro mucho. En el caso nuestro nos ha tocado una pastoral bivocacional por todo este tiempo. Y es una pastoral donde pues se duplica quizás el esfuerzo, pero algo que nos ha hecho caminar y que una vez yo me casé con una persona que ya era pastor y eso podemos hablar un día de esa parte de visión y misión cuando te casas con un pastor. Algo que nos ha bendecido es que, y siempre el Israel, ¿verdad? El pastor Israel me lo dijo desde el principio, a mi esposo, la iglesia le pertenece al Señor y nosotros vamos a hacer todo lo posible
para que la voluntad de Dios se cumpla, ¿verdad? Y seremos agentes de cambio. Así que lo primero que les queremos decir para que tomen nota ahí los pastores cuando estamos hablando de visión y misión pastoral es que los pastores son los agentes de cambio más estratégicos para tratar los problemas que enfrenta una sociedad. Excelente. Somos los agentes de cambios más estratégicos para tratar los problemas que enfrenta una sociedad. Y mientras te escuchábamos antes que de nosotros entrar, que estabas hablando, ¿verdad?, de lo que está enfrentando la iglesia a nivel mundial en estos momentos en Estados Unidos, precisamente cuando habla de los problemas que enfrenta la sociedad, tiene que ver con problemas de moral, de conducta y espirituales. Y hay gobiernos que se encargan de lo que es la salud de un pueblo, de lo que es que tengan las herramientas, las estrategias como ciudad para poder funcionar, pero hay unas cosas que tienen que ser delegadas a personas que han tenido la experiencia y que pueden manejar esto, y son los pastores. Así que es importante que tomes nota de cada detalle, de cada, ¿verdad?, frase que nosotros te vamos a dar es simplemente para bendecir y decirte un poquito quizás lo que nos ha funcionado, porque los pastores bivocacionales ocurren cuando las iglesias son pequeñas y el trabajo se duplica. Y nosotros nos ha tocado un ministerio donde la misión ha sido responsabilidad social full. Así que de eso vamos a ir hablando, ¿verdad? Y donde realmente, y quiero comenzar con esto, no hay iglesias pequeñitas. Y pastor, los quiero dejar, ¿verdad?, establecido, porque a veces hay pastores que se sienten menos, porque, ay, es que mi iglesia es bien pequeñita, o la iglesita, mire, vamos a llamar las cosas por nombre y apellido, es la iglesia del Señor. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Muy bien. Amén. Y por ahí queremos comenzar, agentes de cambios frente a una sociedad que nos necesita. Por eso cuando hablamos de visión, hablamos de estrategia. Las cosas en la pastoral hay que hacerlas intencionalmente, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ¿verdad?, establecemos la visión, estamos viendo primero cuál es mi visión de esa realidad. Esto es bien amplio, ¿verdad? Y vamos a estar compartiendo semanas sobre este particular. ¿Cuál es esa visión mía? ¿Cómo yo miro esa realidad? Y esa realidad dentro del contexto, yo como pastor o ella como pastora, cómo yo miro eso es número uno. Dos, cómo la iglesia se integra a esa visión pastoral y cómo a nivel de mi visión de familia, mi visión de esposo, mi visión de esposa, o sea, que todo tiene que integrarse dentro de un concepto y un marco, porque si no se integra en todo esto y dirán, ay, pero esto es utópico, no es practicable. Lo que pasa es que en la práctica está la perfección, y cuando uno comienza a practicar y a desarrollar una visión integral dentro de todos los aspectos de la vida, vamos a tener un pastor, como decía ahorita nuestro mayor Joel, todo cae en su orden. Hay un pastor que son buenos en la predicación, son excelentes maestros, tienen un don de enseñar que tú te quedas pegado 2 horas enteras. Hay pastores que son buenos en la visitación, en la consejería. ¿Cómo yo puedo integrar? Y el reto de un pastor, y a mí me encantan las estadísticas, cuando compartíamos en la emisora hermana, lo decíamos, cómo un pastor puede integrar todas las cosas a la misma vez. Así es. Tiene que tener unas capacidades, ¿verdad?, que sabemos que las tiene intrínsecamente por sus talentos, pero Dios te da esa visión. Por eso es que el que no es llamado para esto no debe entrar. O sea, tienes que tener un llamado. Yo sé que tú tienes una sección también que me gustó que dice llamado. Llamados o llamados. Esa viene después de ustedes. Eso, es mira. la sección. Después de ustedes, viene, se llama ñam o llamados. Evidencia de un ministerio centrado en Cristo. Y mira qué importante lo que mi esposo estaba hablando, ¿verdad? El pastor, es importante que cuando nosotros desarrollamos y delineamos esa visión, que es hacia dónde, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? Está allá, está lejos de mí, pero la misión entonces es cómo llego a ella, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias, las herramientas que voy a utilizar para llegar? Ahí yo creo que es bien importante, y no vamos a hablar de todo hoy, porque esto vamos a hacerlo martes tras martes a las 7:40, desde las 7 de la mañana, todos los días, lunes a viernes, usted conéctese a Terto Hablemos. Pero hoy lo que nos vamos a enfocar es la visión, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay iglesias que son misioneras.
Hay otras iglesias que son para cuidar esa sanidad interior, ¿verdad? De los hermanos, porque está equipada para eso. Hay otras que trabajamos responsabilidad social pura. Y de esa forma es importante que delineemos cuál es la visión que Dios te ha dado. Y más que un eslogan que se pueda pegar, que sea pegajoso, es qué hay detrás de eso, que todo lo que se haga basado en esa visión glorifica al Padre. Porque ese es nuestro trabajo principal, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces, cuando nos enfocamos en lo que es la visión de llevar el nombre de Jesús, de exaltar el nombre de Jesús y de que Él sea la plataforma, pues las cosas cobran sentido y la misión tiende a ser mucho más llevadera. Porque fíjate, cuando nosotros hablamos de esa visión, podemos partir, esto es como cuando tú haces un trabajo doctoral o una tesis, una investigación, el pastor se mide y es académico. Tú sabes que tú comienzas con un tema bien amplio y vas achicando el tema. Correcto. Así es la visión de las iglesias locales. Tú comienzas con esa visión amplia de la visión de Jesús, o sea, conquistar, ganar personas para el reino y hacer los discípulos. Pero dentro de todo eso, Dios te va a dar a tu iglesia local algo particular. Dios me ministró bien poderosamente ese Semidey. Una vez yo estaba estableciendo unos proyectos sociales en la iglesia al principio, cuando comenzamos a pastorear, y yo veía que había otros pastores hermanos que no pensaban de la misma manera. Y una de las cosas que Dios me ministró al corazón fue que yo dije, espérate, yo no tengo por qué estar peleando o diciendo, Señor, porque ellos no tienen esta visión y yo sí. Yo entendí que Dios me dio esa visión. Entonces ellos colaboraban en la oración. Uno de ellos nos dio un donativo para la comunidad. ¿Ve? Entonces yo, en lugar de estar yo combatiendo con mis mismos hermanos, dije, no, espérate, y esto me duró bien poco. Le dije, no, espérate, vamos a ver cómo complementamos, porque mañana él me llama, uno de los pastores, hermano y amigo, me dice, Israel, ¿cómo tú has logrado en la iglesia mover la iglesia a hacer actividades sociales? Y yo pude entonces ministrarle y ayudarlo en ese enfoque que no tenía, ¿verdad? Ese enfoque dentro de la iglesia. Así que yo creo que cuando tú como pastor y pastora, lo primero que yo tengo que decirte es que tu trabajo no es en vano. Yo quiero ministrar a tu corazón, porque es que en la pastoral necesitamos ese empuje, necesitamos volar los conceptos de iglesia grande, pequeña, poder trabajar en equipo y ver, ¿verdad? No todo el mundo va a ser tú hablemos. Eso el pastor se mide, Dios te lo dio y tú lo vas a desarrollar. Ahora que yo quiera hacer proyectos parecidos, pues gloria a Dios, te bendigo y te ayudo. Pero dentro de la visión, entonces nos unimos a la visión del pastor y podemos desarrollar grandes proyectos en pro de hacer cambios estratégicos. Por eso no podemos volar. La palabra clave en esta mañana de la enseñanza es estrategia. Cómo yo desarrollo mis estrategias en esa visión pastoral para que se pueda desarrollar, ¿verdad? Y cumplir la misión y la visión dentro de la iglesia local donde yo estoy pastoreando. Permíteme decir algo. Es interesante lo que estamos hablando esta mañana. De hecho, la gente que nos está escuchando, recuerde, vaya a Tertu Hablemos o a cualquiera de nuestras redes y allí haga su comentario de lo que estamos hablando. Eso es importante. Hay mucha gente conectada y eso es bueno, que nuestra gente estén allí conectadas con nosotros, pero haga su comentario también. Recuerde otra cosa, compártalo con pastores, pastoras. Esta información, los pastores y las pastoras son lo que queremos que la reciban, que ellos reciban esta palabra. Y hay algo que me gustaría compartir con ustedes, porque ustedes han dicho cosas que son tan poderosas en esta mañana. Y cuando ustedes hablaban, pastores, sobre la experiencia de iglesias pequeñas o grandes, me hace pensar en que también muchas veces los pastores y las pastoras, cuando están en iglesias pequeñas, tienen una presión de querer crecer como el otro. Sí, sí. Entonces, el rebaño que yo tengo, lo someto a una presión también para que crezcan, porque yo tengo que crecer, porque si no crece, pues algo está andando mal. Esto está, Sí. tú sabes, y muchas veces detrás de ese crecimiento, y esto voy con mucho respeto y cuidado por aquí, pero detrás de los crecimientos muchas veces lo que hay es un ego. Es un ego donde tú sabes, donde uno quiere que crezca para que la gente diga, oh, está creciendo, qué bonito, tú sabes. Pero al final del día, a mí me parece que al final del día, la gloria debe de ser de Dios. Crezca. La grey que Dios me dio, yo tengo que concentrarme en la grey, en mi rebaño, y concentrarme con visión y misión
y darle con todo, porque Dios por default le dará crecimiento a la iglesia. Sí. Eso es. Se va a dar la gente. Mira qué poderoso cuando te escucho hablar, pastor. Es tan importante cuando estamos en el proceso de desarrollar y estamos en iglesias pequeñas, el no concentrarnos en programación todo el tiempo. La programación tiende a crear un estrés. Y esa es la presión que tú hablas, que los empujamos a una presión que no es tan listo muchas veces, y entonces eso crea un estrés donde estamos desarrollando, alimentando ovejas desnutridas, ovejas que no tienen una alimentación y que tienen que esperar el primer boost para que reaccionen, y cuando viene la crisis y cuando viene el dolor y cuando viene la tormenta no saben qué hacer porque no están listos. Así que yo creo que cada iglesia tiene y cada proceso, ¿verdad?, tiene su fase, y comparto las palabras de mi esposo. Queremos hoy impulsarte y dejarte saber que la pastoral es un gran privilegio y también es una solemne responsabilidad, ¿verdad? Y partir desde ese punto de vista donde nosotros podamos entender que es una solemne responsabilidad, porque afuera hay un trabajo que Dios te lo ha dado a ti como pastor, como pastora, y es importante que estos tiempos sean cuidados por pastores, ¿verdad? Que podamos apoyarnos unos a otros, porque es que en algún momento, Pastor Semidey, vamos a necesitar el apoyo de un mentor, de un colega hermano, de un pastor que ha pasado por ahí, como hablaba mi esposa hace Y un ayer momento. se tocaba el tema ¿verdad? Con el hermano Candelaria, creo que era, que planteaba sobre lo del mentor. Sí quiero también mencionar que lógicamente esto lo vamos aprendiendo poco a poco y se va desarrollando en la práctica. A veces, como tú decías, Semidey, cuando hay iglesias pequeñas que quieren crecer rápido, podemos atropellar a muchos en el camino. Entonces, nosotros como pastor, al ser intencional y estratégico, tenemos que tener foros para que los que van entrando puedan ser educados, puedan ser desarrollados en el mismo crecimiento espiritual, para que el crecimiento total que tiene la iglesia no se te vea afectado. Ah, pastor, ¿cómo hacemos eso? Pues necesitamos preparar discípulos, necesitamos preparar otros líderes que te ayuden en esa labor pastoral para que esa visión se cumpla al final. Porque el problema es, yo siempre decía a los pastores que Dios nos ha permitido mentorar, y humildemente lo decimos, tienes que hacer las cosas hoy para que cuando te retires de la pastoral te retires con gozo y con alegría. No que no tengas problemas, Pastor Semidey, porque yo te puedo contar que uno ha tenido. Eso va a estar, pero que te puedas no a regañadientes esta iglesia. Mira, me marchitó la familia, me dañó esto, me dañó otro. Siempre en el camino tú tienes laceraciones, seguro que sí, pero practica hoy, vive hoy. Me decía otro miembro de la iglesia, muy querido mío, me decía, ¿cómo yo al final de mi vida, qué yo puedo decir? Pues tienes que aprender a vivir hoy como si fuese tu último día de vida, ¿verdad? Para que no te arrepientas sustancialmente lo que has vivido y no te marchites, como yo digo, la flor. Sí. Mira, Pastor Israel y Pastora Sonia, tengo dos preguntas. Se me está acabando el tiempo, pero tengo dos preguntas que son preguntas que surgen de la misma audiencia. Qué bueno. La primera, Elliot nos dice, interesante lo mencionado de haberse casado con una persona que ya ejercía la función pastoral. Cabe preguntar, ¿necesariamente el cónyuge debe ser visto o vista o debe ejercer funciones pastorales como resultado de estar casados? No necesariamente. En nuestra experiencia, sí, Elio. Nuestra experiencia, yo entendí que ya la pastora Sonia venía con esa preparación espiritual, su forma de ser, su capacitación general. Y yo vi, no me casé con ella para que fuera una pastora. Eso fue lo primero. No fue inmediatamente, pero se desarrolló. 7 años. 7 años tomó. Hay casos que, si en nuestro caso, Elliot, sí, ella es parte, ella es del ministerio, ella era pastora igual que yo, y se respetaba de esa manera. Hay otros casos que no. Lo que sí es importante, nosotros como varones pastores, y tú ahorita hablabas de que todo el mundo esté en la misma posición. La Biblia habla que el hombre y la mujer son iguales. Eso es muy importante. Igualitos. Que cuando nos expresemos nosotros, si la esposa del pastor no es pastora, como en el caso nuestro es diferente, que sí la tengamos en el sitio clave y de respeto frente a la iglesia. Eso es bien importante. Que a lo mejor no tiene la facultad de predicar, pero hay muchas áreas que va a cubrirte. Sí te tengo que decirle, Elio, que el ministerio es familiar. Si no integras la familia, se te hace más difícil.
pero no necesariamente tiene que ser pastor. Y recordando que la iglesia tiene más de 30 ministerios que trabajar. Así que una administración, somos muchas veces cuando no eres una ministra ordenada, ¿verdad? Un ministro ordenado con tu esposo. Cantares habla de las torres que cuidan el castillo y entonces hay 30 ministerios alrededor de la plataforma, que es la prédica, ¿verdad? El que le toca predicar ese día. Alrededor de ahí hay 30 ministerios corriendo a la vez. Y yo creo que es bien importante que la pastora, la esposa del pastor, ¿verdad? Y ahí no vamos a entrar en, ¿verdad? Porque sería esto, cada uno tiene su reglamento a nivel de concilios, pero por lo menos lo que mi esposo dice es muy importante, que ella sepa cuál es su lugar y la iglesia conozca cuál es el espacio de la esposa del pastor. Me parece que es interesante. Me quedan un minuto con esta última pregunta. La gente pregunta, yo pues, hay que contestarle. Mira, el número de personas que se congregan bajo el cuidado de una figura pastoral, ¿se puede considerar el único fruto? No. Es muy importante. Nosotros, y como me queda un minuto, yo le decía a mi esposa, nosotros hemos administrado igual capacidad, igual de cantidad de gente de los que se congregan a los que no se congregaban. El tío de la tía, el abuelo de la abuela, ¿verdad? Fui ahí bien exagerado. Familias completas. Gente que me llamaba por como éramos ubicacional de mi trabajo, mira, necesito que cases a mi cuñado, y él no se congregaba en nuestra iglesia. Así que no solamente el éxito del ministerio pastoral está en el grupo de personas, lo hemos vivido, y después podemos tocar mucho el tema, el que preguntó, no necesariamente, no, porque el alcance de tu ministerio es más que esa sola congregación. Hay muchos frutos que se están dando. Y eso es parte de la visión. Sí. Me parece que esta sección promete de manera extraordinaria. Va a estar caliente. Promete, una sección que promete. Mira, hay mucha gente conectada con nosotros y me parece que esto es testimonio de que el pueblo ciertamente recibe con alegría que haya un espacio para hablar sobre estos temas pastorales y ministeriales. Mis queridos y buenos amigos, cuéntenme y díganle al público, a nuestra gente que está conectada con nosotros, cómo pueden conseguirles a ustedes sus ministerios, cómo el Señor les ha bendecido y toda esta información que es tan importante. Claro que sí, con mucho amor. Nos consiguen al 787-473-1801 o al 787-909-4437. Son nuestros teléfonos ahí. Gracias, Pastor Semidey, por esta oportunidad. Tenemos un proyecto que se llama Cuida tu Esencia. Estamos trabajando con él y el ministerio ahora mismo en las manos en Matices de Mujer. Así que se pueden conectar con nosotros. Por ahí tenemos unas mascarillas para sacar el fondito para el proyecto Cuida tu Esencia. Así que si a alguien le interesa, con mucho amor. Básicamente, Cuida tu Esencia es un proyecto que nace en el corazón de un hombre para una mujer, o de una mujer para un hombre. Es un proyecto que se dedica a repartir ropa interior gratuitamente para mujeres que están en hogares de rehabilitación, producto quizás de maltrato o producto de drogadicción, y nos encargamos de gratuitamente hacer esa labor. Y todo lo que se recauda es para eso. Así que después estaremos quizás tocando un poco de esa visión en particular. Tenemos que hablar de eso porque eso es parte de la visión y la misión. Así que me parece que es poderoso. Pastores, sabe que les amamos. Gracias por ser parte de este proyecto. Nos vemos la próxima semana en una edición más de la visión y la misión en la vida de los pastores y las pastoras. Dios les bendiga.